Nos envió, que es nuestra pastora Linda. Ella va a compartir la palabra que tiene para nosotros. Y bueno, pues bienvenida, hermana. Vamos a darle un fuerte aplauso. Que el Señor te use en esta mañana para bendecir nuestras vidas. Bendita eres, mujer de Dios. Gracias. Buenas tardes a todos. Los amo. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por sus ofrendas. Que el Señor bendiga cada peso que usted invierte en el reino del Señor. Y que Dios le multiplique a usted cada ofrenda que envía al campo misionero. Bueno, es un privilegio para mí estar en casa, me encanta. Cuando usted tenga batallas gruesas donde no puede salir, envíemelos, pastor, para que me ayuden. Y verá que pronto van a salir de sus conflictos no resueltos. Bueno, quiero empezar con una introducción para que podamos entender el mensaje. Se llama El Dios que pelea mis batallas. Repítalo. ¿Cómo? El Dios que pelea mis batallas. Para poder entender ese Dios grande que tengo, porque es un Dios grande, soberano, todopoderoso, fuerte, valiente, guerrero, necesito conocerle. Me encantó lo que dijo Patty Evans, que hay dos metas en esta casa: conocerle a Él y ser como Él. Para poder conocer ese Dios grande, soberano, fuerte, guerrero, necesito tener eso firme en mi vida. Y con eso te quiero empezar a hablar de un varón que el Señor levantó como el libertador de su pueblo. Cuando entraron al pueblo, el pueblo de Dios, cuando entraron a Egipto, dice la palabra de Dios que entraron con José y entraron 70 personas. De tal manera que la gracia de Dios estaba sobre ese pueblo, que se multiplicaban de manera extraordinaria. Y entonces ese pequeño pueblo de 70 personas se convierte entre 2,5 millones, 3 millones de personas. O sea que era un pueblo grande. Y entonces quiero empezar a hablar de un hombre llamado Moisés, de la familia de Leví. Dice la palabra que varón hermoso, su madre Jocabed lo pudo guardar cuando vino un ataque contra los niños del pueblo de Dios, y lo pudo guardar 3 meses. Toda la que es madre aquí sabe que a un niño de 3 meses es difícil que se calle, es difícil que permanezca desapercibido. Y esta madre lo guardó hasta esa edad. Después de esa edad, tuvo que confiar en las promesas que Dios le había dado. Dice la palabra, si usted quiere saber la historia, léala, está en Éxodo, en los primeros capítulos. Y dice la palabra de Dios que ella preparó una canasta de carrizal, la calafateó de tal manera que no le entrara el agua, porque ella tenía que depositar ahí la herencia que Dios le había dado. Y tenía que aprender a creer al Dios en el cual ella había depositado su confianza. Esa canasta la puso en el río, y dice que el río llevó esa canasta a donde la hija del faraón estaba. Yo no sé si se estaba bañando, yo no sé si estaba nadando, no sé. Pero dice la palabra que la hija allí estaba. Y una de sus criadas vio la canasta, y cuando destapó la canasta, dice la palabra de Dios, ella vio un bebé hermoso. Lo llevó con la hija del faraón, y dice la palabra que ella tuvo compasión de ese bebé de tal manera que lo adoptó. ¿Y cuántos podemos decir que el plan de Dios hasta ahí se seguía cumpliendo? Y aquí podemos entender que lo que Dios ha dicho que va a hablar para tu vida, que lo que Dios ha dicho que va a hablar para mi vida,
No hay poder que lo pueda detener, porque mayor es el Dios que pelea nuestras batallas que nuestro adversario. Y dice la palabra de Dios que la hija del faraón le puso nombre y por nombre le puso Moisés. El Señor lo prepara en la cultura egipcia a través de la hija del faraón y en toda la cultura. Pero algo que me llama mucho la atención es que la hija del faraón le dijo a su sierva: ve y búscame una mujer de las hebreas que amamante mi hijo y le pagaré. Y donde yo puedo ver la gracia y el poder de Dios, ¿quién cree usted que era esa mujer? Su misma madre, Jocabed. Entonces imagínese, estaba tratando con su hijo, lo estaba cuidando, lo estaba amamantando, y yo te puedo asegurar que todo ese tiempo que estuvo con él, le estuvo hablando del Dios soberano que tenían. Wow. Vamos por favor a Éxodo 2, 23 y 24. Esta es la introducción para poder entrar al mensaje. Éxodo 2, 23 y 24. Léalo conmigo. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué más hicieron? Y clamaron a Dios. El clamor de ellos por motivo de la esclavitud, que es la servidumbre. Pero quiero que se enfoque en el 24. ¿Y Dios qué? Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué sucedió? Lo reconoció. Quiero retomar tres cosas. El Dios que pelea mis batallas oye mi situación, oye mi aflicción y trabaja en las circunstancias. Después en el otro renglón dice: se acordó del pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. Y en el versículo 25 dice: reconoció a su pueblo. Aquí puedo ver el Dios grande que tengo. Tengo un Dios que le importa mis circunstancias. Tengo un Dios que oye mi clamor. Y tengo un Dios que me da soluciones para salir victorioso. Este Dios conoció a Moisés. Y dice la palabra de Dios que llegó el tiempo en que Dios iba a revelar a Moisés. Moisés ya era casado y cuidaba las ovejas de su suegro Yetro. Las llevaba por el desierto, dice la palabra de Dios. Y que llegó a un lugar donde había un monte, y el monte se llamaba el monte Horeb, que quiere decir monte de Dios, el monte Horeb. Y allí se le apareció el ángel de Jehová. Y en medio del fuego, en una llama, en un fuego que no se consumía, atrajo la atención de Moisés. Y dice que Moisés se acercó para ver qué sucedía. Y vamos a ver qué sucedió ahí. Vamos a Éxodo 3, versículo 4. Vamos a leerlo desde el 1 para que usted lo pueda ver. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro. Fíjese quién era su suegro: sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Algunos teólogos dicen que el ángel de Jehová es Cristo. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, y la zarza, ¿qué? No se consumía. Un fuego extraño. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, que a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y aquí este versículo me impresiona. Dice: y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Este versículo me impresiona porque puedo ver que el Dios que pelea mis batallas se revela a cada uno de sus hijos. Fíjese, se revela. Versículo 5. Y le dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. No era el lugar, era la presencia de Dios sobre el lugar. Versículo 6. Y dijo, su carta de presentación: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Aquí la palabra me revela el hermoso Dios que tengo. Tengo un Dios que oye, tengo un Dios que escucha, tengo un Dios que dialoga, tengo un Dios que le preocupa mi condición, tengo un Dios que me ofrece solución. Donde lo dice en el versículo 8, léalo conmigo. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, tierra de servidumbre, acuérdense, tierra de esclavitud, a una tierra buena y ancha, donde fluye la leche y la miel. Podemos ver que Dios se presenta con Moisés: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces el Señor no solo se presenta, sino que le revela sus planes. Dios amaba a su pueblo. Dios te ama a ti como a su pueblo. Y también se preocupa por sacarte de la situación y de la condición que te encuentras tú, porque Él tiene planes de bien para ti. Y dice aquí que el mismo Señor le dijo la misión que Él iba a cumplir. Le dijo que iba a levantarlo a Él como ese libertador. Y le dijo que fuera con el faraón para que le platicara lo que Dios iba a hacer por medio de él. Usted sígalo leyendo en su casa. Y dice que el Señor le dijo, Moisés le dijo al Señor: ¿y por qué yo, Señor? Heme aquí, pero ¿qué le voy a decir al faraón? ¿Usted cree que Moisés no conocía al faraón? Lo conocía perfectamente, porque era su abuelo adoptivo. Era el padre de la mujer que lo había adoptado. Conocía su carácter, conocía su cultura, conocía qué determinaciones tomaba cuando iba a resolver. Él lo conocía, él sabía a quién se iba a enfrentar. Y cuando yo entiendo eso, entiendo por qué Moisés, si no era tartamudo, se volvió tartamudo. ¿Me entiende? O sea,
Le dice: Señor, heme aquí, pero ¿qué le voy a decir al faraón? Y el Señor le dice: le vas a decir que yo soy el que soy y yo soy quien te envía. ¡Guau! Oremos. Hermoso Dios, este es tu pueblo amado. Somos tus hijos. Conoces perfectamente la condición de cada uno de nosotros. Conoces nuestros trasfondos, pero una cosa sé, que para cada uno de ellos que te conozca, que se deje forjar en el carácter de Cristo, te vas a revelar como te revelaste a Moisés. Y también sé que tienes planes de bien para cada uno de ellos y que te vas a revelar el Dios grande que eres, el Dios bueno, lleno de gracia y de bondad, que es león también cuando quiere pelear las batallas de cada uno de ellos. Eres cordero, pero también eres león. Y yo ruego en el nombre de Jesús que tu precioso Espíritu Santo se pasee, Señor, y sea ministrando la palabra, trayendo los pensamientos cautivos, Dios, a la obediencia de Cristo. Y te ruego, precioso Rey, que tú hables, Señor, al corazón de cada uno de mis amados y reveles ese Dios hermoso que pelea nuestras batallas. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Así se llama la predicación: el Dios que pelea mis batallas. Para poder conocer ese Dios que pelea mis batallas, es necesario conocerle primeramente a Él. Dice Salmos 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es la guerra primero. Él es tan hermoso, Él es tan preciso que primero te capacita, primero se revela, primero te habilita y después te envía a la guerra. Es hermoso, pero para ello necesito aprender a estar quieta. Necesito aprender a quietar mi correr. Necesito aprender a quietar mis emociones. Necesito aprender a quietar mi interior para empezar a conocerlo. ¿A dónde lo voy a conocer? Aquí, amado, en la palabra de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando alguien le conoce, dice: y seré exaltado entre las naciones y seré dado a conocer. Una persona que le conoce va a ser un instrumento de Él para darlo a conocer. Va a ser un instrumento de Él para levantar reyes y sacerdotes. Va a ser un instrumento de Él para que reyes se levanten para otras naciones. Es importante ese versículo. Número 1, para poder conocer el Dios que pelea mis batallas, necesito conocerle. Vamos a ver lo que dice Isaías 55, versículo 6 y versículo 7. Isaías, en el profeta Isaías 55, versículo 6 y versículo 7. El Señor, por medio del libro de Isaías, me va a dar un buen consejo. Espéreme un segundo. Isaías 55. Y aquí en esta parte de la palabra de Dios voy a tener 3 consejos que el Padre me da por medio de su palabra. ¿Ya lo tiene? El primero dice: buscad a Jehová. Jehová es Dios Padre. Mientras que
mientras puede ser hallado. Llamadle, segundo consejo, llamadle en tanto que está cercano. Versículos 7. Ahí voy a encontrar el tercer consejo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. 3 consejos: buscadle, llamarle y despojarnos del hombre inicuo. Pero me llama mucho la atención que habla del hombre inicuo y asocia los pensamientos. ¿Será que en los pensamientos pecamos? Déjeme le digo, en la mente está el campo de aterrizaje del adversario. Tú te puedes llenar de la palabra día y noche, pero si tú no aprendes a traer cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, te va a ganar las batallas en la mente. Las batallas se pierden y se ganan en la mente. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento todos los días. ¿Con qué? Con la palabra. Debemos renovar el entendimiento. Para poder conocer ese Dios que pelea mis batallas, tengo que entronarlo en mis pensamientos. Tengo que desprogramar todo aquello que el enemigo me ha dicho: no puedes, no sirves, no vales, no lo vas a lograr. Y tengo que aprender a ver lo que la palabra dice. Diga el débil, fuerte soy. Y el enfermo, sano soy. Y el pobre, rico soy. Porque mi reino no es de este mundo. Y la mente que me gobierna tampoco es la de este mundo. La mente que me gobierna tiene que ver con la palabra de Dios, y que está en Primera de Corintios 2:16. Vamos por favor a Primera de Corintios 2:16, y quiero que lo lea fuerte, con convicción, conmigo. Primera de Corintios 2:16. Esta parte de la palabra nos habla del hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal es el que le da rienda suelta al razonamiento humano o el pensamiento humano. Pero el hombre espiritual es aquel que saca el razonamiento humano e implanta la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios para aquellos que están en ese proceso? Léalo conmigo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Léalo conmigo fuerte. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? Ahora el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, porque sobre ti he puesto mis ojos. Entonces tengo que entender, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Tengo pensamientos, pero es la mente de Cristo la que tengo, no es la mente del mundo. Porque Él me ha llamado a pertenecer a su reino. Él me ha llamado a pertenecer a su familia. Él me ha llamado a pertenecer a su ejército. Y para poder conocer al Dios que pelea mis batallas, tengo que ser un soldado fiel. Un soldado que le cree y un soldado que le conoce. O al revés, un soldado que le conoce y un soldado que le cree. Número 2, necesito conocer su voluntad. ¿Qué necesito? Necesito ¿qué? Conocer su voluntad. Vamos de regreso por favor a Isaías 55. Versículo 8 y 9. Vamos a continuar ahí.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dios. Dios lo dijo. El versículo 9: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo tengo limitaciones, pero tengo un Padre que no tiene limitaciones. Yo tengo caminos cortos, pero tengo un Padre que tiene caminos eternos. Tengo que entender que Él lo que pueda decirme que tenga que quitar no es porque me quiera menoscabar, sino porque quiere que yo crezca. Quiere que yo crezca. Sus caminos, dice que así como es de separada la tierra del cielo, son sus caminos de los míos. Y sus pensamientos son mucho más grandes que los que yo pueda tener. Tengo un Padre de bien. Tengo un Padre que me quiere ensanchar, y cuando traigo cautivos los pensamientos inicuos a la cruz de Cristo, entonces la mente de Cristo empieza a fluir en mí. ¿Valdrá la pena, amados? Vale la pena. Número 3, tengo que ser llamado. Para poder cumplir la misión para la cual nos envió esta tierra, tenemos que ser llamados. Pero todo es un proceso. Cuando Él nos llamó al conocimiento de su Hijo Jesucristo, Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Comenzamos a congregarnos en algún lugar y tenemos que aprender a desarrollar la obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra y la obediencia a nuestros pastores. Cuando Dios levantó a Moisés como el libertador, ¿cuándo cree usted que Moisés aprendió la obediencia? Yo creo que la obediencia se le enseñó Jocabed desde pequeño. Y también usó a la hija del faraón para enseñarle la obediencia en la cultura egipcia. Y en todo lo que aprendió. Pero fue un proceso. Y usted y yo tenemos que aprender la obediencia, porque el llamado no es primero. Primero Dios tiene que desarrollar fidelidad en nosotros. Primero Dios tiene que desarrollar carácter en nosotros. Primero Dios tiene que desarrollar rendición de cuenta en nosotros. Y yo les decía en la reunión de hace un rato, si tú eres el que limpia el lugar, hazlo con excelencia y hazlo para Él. Si tú estás en cualquier ministerio, hazlo con calidad y desarrolla la fidelidad. No lo hagas para salir del paso. Donde te ponga el Señor en el comienzo del desarrollo del llamado, practica y busca la excelencia. Hazlo de la mejor calidad. Porque si no aprendes a ser fiel en lo poco donde comienzas, Dios no te va a llevar a un nuevo nivel. Dios es un Dios de niveles. Pero somos aprobados o reprobados por la obediencia, por la fidelidad y por la calidad del trabajo. Número 4, debo aprender a confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Cómo debo confiar? Plenamente. La palabra de Dios es verdad y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis
vida en su nombre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y nos convierte. Necesito aprender a confiar en la palabra de Dios. Vamos ahí mismo, Isaías 55:11. Léalo fuerte, a una voz conmigo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado para aquello que le envié. Si tú tienes duda que esta palabra sale de la boca de Dios, tienes algo que arreglar. Porque lo está hablando el Señor. Tú no eres Moisés, yo no soy Moisés. Tú no eres Isaías, yo tampoco. Pero esta palabra la está hablando a cada uno de nosotros. Y tengo que sacar la duda. Así será la palabra que sale de la boca de Dios. Si yo creo la palabra de Dios plenamente, dice que no volverá vacía, sino que se cumplirá los planes para cual Él me ha llamado. Forjará el carácter de Cristo si hay obediencia y fidelidad en mí. Y me preparará como ese guerrero para su ejército. Y me enseñará cómo pelear las batallas. Y me enseñará a salir fiel y victorioso. Hará lo que yo quiero y será prosperado en tu vida, amado, en la mía, donde quiera que estemos. Sencillamente porque Él es Dios. Sencillamente porque Él no es hombre y no miente. Sencillamente porque la palabra de Dios es eficaz. Para poder conocer el Dios que pelea mis batallas, es necesario conocerle. Para conocer el Dios que pelea mis batallas, es necesario caminar en su voluntad. Para conocer ese Dios que pelea mis batallas, necesito tener claridad a lo que me está llamando a hacer. Para conocer el Dios que pelea mis batallas, necesito confiar plenamente en su palabra. Para conocer el Dios que pelea mis batallas, no debo dudar de que la presencia de Dios va conmigo. A Josué le dijo: no temas, sé fuerte y valiente. Yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Y de la misma manera tú debes de creer que el Señor, el Padre, el Dios Trino, el Hijo y el Espíritu Santo está contigo. Y que no te dejará solo, que va delante de ti, pero tú necesitas creerlo. La duda no viene de Dios, la duda viene del adversario. Y el adversario siempre va a tratar de meter la duda en mi mente para separarte de su camino. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que si tú caminas en sus verdades y si tú estableces la palabra, te vas a convertir en su enemigo. Por eso debo ser una persona que no dude de la presencia de Dios. Con Moisés, ¿qué no hizo Moisés? Bueno, ¿qué no hizo Dios a través de Moisés? Trajo las plagas, mató a los primogénitos. ¿Qué no hizo Moisés? ¿Qué no hizo Dios a través de Moisés? ¿Qué no vio Moisés? Pero Moisés se tuvo que plantar en el Dios que conocía. Moisés tuvo que creer cada paso que él le decía lo que iba a hacer. Y tú tienes que creer cada que te habla la palabra de Dios. No dudes. La duda no viene de parte de Dios. La duda te va a robar la victoria. Él no es hombre para que mienta.
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, Él es fiel y nunca falla. Un Dios perfecto, forjando el carácter de su Hijo Jesús en un ser imperfecto. Un Dios perfecto enseñándonos a forjar carácter para señorear, para gobernar, para mostrarle al enemigo lo grande que es Él. Para poder ver un Dios que pelea mis batallas, es necesario no dudar de la presencia de Dios, a pesar del valle que esté atravesando. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Aun cuando esté en el valle, Él no dejará de pastorearme, nada me faltará. Y en el versículo 4 dice: y aunque ande en ¿dónde? En valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo vea, mi corazón sabe que Él está conmigo. No me dejará, no me desamparará. Y si hay alguien fiel que nunca falla, es Él. Vamos a ver qué le dijo este hermoso Dios a Ciro por medio del profeta. Vamos por favor a Isaías 45. Isaías 45. Y lo vamos a leer desde el 1. Así dice Yahvé a su ungido Ciro, el cual tomé yo por la mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar ¿qué? Lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Lea conmigo el 2 en una voz fuerte. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos. Versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Para qué? Para que sepas quién es tu Dios. Déjame platicarte aquí un testimonio. Llegamos el jueves, salimos a las 9 de la mañana, venía yo con el pastor Osmin y aquí conocí otro chico que se llama Misael, que está trabajando en un centro de rehabilitación que se llama Vida Nueva. Y desde ese día estuvimos trabajando en el centro de rehabilitación. Mi corazón se quebraba de ver a esas personas, y el Señor traía este versículo a mi palabra: yo iré delante de ti, quebrantando las puertas de bronce, los cerrojos de hierro los haré pedazos. Quiero que cheque esto. No vamos a ver tesoros si no primeramente vemos ver las puertas quebradas. No vamos a ver tesoros si no vemos las cadenas de opresión quebrarse. Y yo le decía: Señor, pon en mi corazón compasión y pon en mi corazón amor para poder colaborar para que sean sanos y libres. Porque hoy están esclavos, pero aquí dice que adentro de ellos hay tesoros. Y tu palabra dice que tú vas delante de nosotros, quebrantando las puertas de bronce. Ellos no necesitan que tú les digas qué son, ya lo saben, son esclavos.
Ellos necesitan oír lo que a dónde los puede llevar Dios. Y estábamos orando mientras ministraba el otro pastor. Y estábamos pidiéndole: tú eres el que pelea las batallas. Revélate a ellos como ese Dios grande que eres. Porque hasta ahorita ellos han visto más grande al adversario. Es que no podemos, es que no podemos. Y yo le decía: revélate como te revelaste a mí un día. Tal vez no en esa condición, pero de otra condición Él me sacó. Y Él se reveló a mí y me enseñó a mocharle la cabeza a mis gigantes. Ahí yo conocí a este hermoso Dios que pelea mis batallas. Y yo le decía: revélate a cada uno de ellos. Tú conoces su trasfondo, tú conoces su condición, pero dice la palabra que tú los ves, dice la palabra que tú los oyes, dice la palabra que a ti te interesa su condición. Y mi oración es que cada palabra que escucharon y vayan a continuar escuchando les ayude para que puedan salir adelante. El Señor le dijo a Ciro: yo enderezaré los lugares torcidos, yo quebrantaré las puertas de bronce, haré cerrojos los pedazos y les daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que ustedes sepan quién es su Dios. Al igual tú estás pasando batallas, al igual tú estás pasando conflictos, al igual tú estás pasando situaciones donde el enemigo te quiere hacer creer que no lo vas a lograr. Pero su palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Y el enfermo, sano soy. Y el pobre, rico soy. Es fe, hermano. No dejes que la circunstancia que estás viviendo te detenga. Háblale a la circunstancia. Dile a la circunstancia lo grande que es tu Dios, porque verás los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que tú sepas quién es tu Dios. El punto número 7: cuando estés bajo presión, no vendas tus valores. Los valores que Él nos ha dado no son de este mundo, son los valores del reino. Cuando estés bajo presión o cuando andes en el valle de sombra y de muerte, no vendas tus valores. Sé fuerte, sé valiente, cree la palabra y háblale al adversario. Y dile al adversario las verdades que Él te ha dado. Él tiene una promesa contigo: yo iré delante de ti, yo quebraré las puertas, yo romperé los cerrojos, yo te sacaré de la cárcel. Y cuando seas libre, cuídate del orgullo. Cuando seas libre, no le robes la gloria. No lo hiciste tú. Él es el que va adelante. Y quiero terminar con esto. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Quiero que lo pienses. Le costó trabajo, seguramente le costó trabajo. Perdió todo. Pero él había conocido al Dios grande e invisible que podía luchar sus batallas. Dice que Moisés escogió ser maltratado
en lugar de gozar de los deleites temporales que el reino le podía ofrecer. Dice la palabra de Dios que Moisés tuvo por mayor riqueza el llamado de Dios. No le tengas miedo cuando tengas que perder algo. Cuando tengas que perder algo, solo piensa que viene algo mejor. Sencillamente porque somos hijos del Rey. Te voy a invitar que te pongas de pie. No conozco tu condición, no conozco tu situación, pero sí conozco al Dios que te conoce. Sí conozco al Dios que te ve. Sí conozco al Dios que ve qué batalla estás luchando. Levanta tus dos manos. Hermoso Dios, he compartido tu palabra y aquí hay un pueblo que te ama, y yo ruego en el nombre de Jesús que tú te reveles a ellos como ese Dios que pelea sus batallas. Pero si alguno, Señor, tiene apatía, flojera, pereza por leer la palabra, por pasar tiempos contigo, por buscarte, por adorarte, en sus tiempos de intimidad, yo vengo en contra de ese espíritu y lo reprendo en el nombre de Jesús. Y te ruego que te pasees, precioso Espíritu de Dios, y vengas desatando esas puertas de bronce, esos cerrojos de hierro, los hagas pedazos, Señor, y que nazca una pasión, que nazca un anhelo, Señor, por pasar tiempos contigo. Y así como dialogaste con Moisés, que ellos aprendan a dialogar contigo, que ellos aprendan a plantearte lo que les sucede, que ellos aprendan a verte, Señor, y así a recibir respuesta a su situación. Hermoso Dios, en el nombre de Jesús, llévalos a un nivel de conocimiento como nunca. Llévalos a obedecer tu voluntad, Señor, y confírmales el llamado al cual tú ya, Señor, has estado desde su nacimiento. Amado Dios, y que cada uno de ellos crea la palabra, crea en tu voz, y que aprenda cada uno de ellos a traer sujeto todo pensamiento a la cruz de Cristo. Que aprenda cada uno de ellos a traer toda duda a la cruz de Cristo, y que se levante, Señor, declarando el Dios grande y fuerte que tiene. Hermoso Dios, y que cuando estén bajo presión o estén en el valle de sombra y de muerte, dales la fuerza y el valor para no vender sus valores. Respire y exhala, fuerte, fuerte. Respire y exhala. Todo lo que no es tuyo, Padre, se va ahora de las vidas de mis amados. Respira, y todo lo que es tuyo entra, Padre, y ayúdalos a levantarse, Señor, como guerreros valientes, que no teman, Señor, sino que saben que tú vas delante de ellos, sino que saben que no les dejarás, sino que saben, Señor, que no les fallarás. Hermoso Dios, envístelos de tu fuerza, envístelos de tu poder, en el nombre poderoso de Jesús, y forja en ellos el carácter de tu Hijo Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de temor lo atamos y le recordamos que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre poderoso de Jesús, pueblo recibe, pueblo recibe, pueblo recibe en el nombre de Jesús.